baimendu du Euskadin hezkuntza berezia ituntzeko datorren 2018-2019 ikasturterako. 32,3 milioi euro horien bidez, itunpeko ikastetxeetako lehen eta derrigorrezko bigarren hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko baliabide profesionalak finantziatuko dira. Programa horri esker, ikasleek ikasgela berezi irekietan ikasi ahalko dute, beren prestakuntza errefortzu bereziarekin osatu ahal izango dute, eta laguntza jaso ahalko dute baita ere, ikaskuntza eta etekina hobetzeko. Laster amaituko den ikasturte honetan, hezkuntza berezi irekiko 457 ikasgela jarri ditugu martxan, eta 5.382 ikasleri eman diegu arreta. Pedagogia terapeutikoko 458 ikasleren kontratazioa finantziatu dugu, eta errefortzu bereziko 75 proiektu eta ikaskuntza eta etekina hobetzeko 58 programa itundu ditugu. Bi proiektuetan, hezkuntzako 123 profesionalek lan egingo dute, Eusko Jaurlaritzaren finantzaketari esker. Gobernu programak funtsezko zerbitzu publiko gisa bermatzen du hezkuntza, baita premia bereziak dituenarentzat ere. 32,3 milioi euro horien bidez, gobernuak itunpeko ikastetxeetan ematen den hezkuntza berezia bermatzen du. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 32,3 millones de euros para concertar la educación especial en Euskadi para el próximo curso 2018-2019. Estos 32,3 millones de euros permitirán financiar los recursos profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en primaria y secundaria obligatoria de los centros de carácter concertado. Gracias a este programa, el alumnado podrá estudiar en aulas especiales abiertas, complementar su formación con un refuerzo específico o recibir apoyo para la mejora del aprendizaje y el rendimiento. En el curso que ahora va a terminar, hemos puesto en marcha 457 aulas de educación especial abierta y hemos atendido a 5.392 alumnos y alumnas. Hemos financiado la contratación de 458 profesores o profesoras de pedagogía terapéutica y hemos concertado 75 proyectos de refuerzo específico y 48 programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. En ambos proyectos trabajan 123 profesionales de la educación gracias a la financiación del Gobierno vasco. El programa de Gobierno garantiza la educación como servicio público esencial, también para quien tiene necesidades especiales. Con estos 32,3 millones de euros, el Gobierno garantiza la educación especial que se imparte en los centros educativos concertados. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Euskadiko Arkitektura Garaikidearen Institutua sortu dugu. Hitzarmena sinatzea onetsi dugu gaurko Jaurlaritza bileran, institutu berri hori Donostian egon dadin. Euskadiko Arkitektura Garaikidearen Institutua Santa Teresa komentuan egongo da, balio historiko handiko eraikina da hau, hain zuzen ere 2004 urtean birgaitua. Donostiako alde zaharrean kokatuta dago. Institutuak 1.386 metro kuadro izango ditu, 3 solairutan banatuta eta bertan mugak Euskadiko arkitekturaren nazioarteko bihurtekoaren egoitza eta bulegoa biak egongo dira. Euskadiko Arkitektura Garaikidearen Institutua arkitekturaren, hiriaren eta ingurunearen inguruko topaleku eta eztabaida gune izango da. Nazioartean erreferentziazko zentro bilakatzeko sortuko da. Eta helburu bikoitza izango du. Alde batetik Euskal Arkitektura Garaikidea zabaldu eta sustatzea, eta bestetik arkitekturaren inguruko jarduerak antolatzeko gunea eta topaleku iraunkorra eskaintzea.
El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa vamos a crear el Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi. Hemos aprobado hoy la firma de un convenio para ubicar este nuevo instituto en Donostia. El Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi se ubicará en el Convento Santa Teresa, un edificio de alto valor histórico rehabilitado el año 2004, que está enclavado en el casco histórico de Donosti. El instituto contará con 1.386 metros cuadrados en 3 plantas y acogerá la sede y la oficina permanente de la Bienal Internacional de Arquitectura MUGAC. El Instituto de Arquitectura Contemporánea será un lugar de encuentro y debate sobre arquitectura, ciudad y entorno urbano. Nace con la vocación de convertirse en un centro de referencia internacional y tiene un doble objetivo: por una parte, difundir y promocionar la arquitectura vasca contemporánea y, por otra, ofrecer un espacio permanente de encuentro y organización de actividades en torno a la arquitectura. Gaur, beste alde batetik, arkitekturako goi eskolarekin lankidetza hitzarmena onartu dugu baita ere. Euskadin arkitekturaren eta hirigintzaren azterlana, sustapena eta zabalkundea sustatzeko. Gainera, hitzarmen horren bidez, ikerketa, garapena eta berrikuntza eraikuntzako sistema eta materialetan aplikatzea sustatzen da, ingurumena babes ditzaten. Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du etxebizitza berriko edo eraikuntzen duen etxebizitza birgaituko sustapenetan sartzeko. Hitzarmenak 720.000 euro izango ditu, giza garapen jasangarrirako funtsezko gaietan laguntzeko, besteak beste honako puntu hauetan. Eraikuntzako ezarpen ereduak aztertzea. Bertan, pasaia eragina, irisgarritasuna eta mugikortasuna, garapen berriak eta klima aldaketa eta etxebizitzak garraio publikoarekin duen harramena aztertuko dira besteak beste. Eskakizun sozial berrietara, familia eta bizikidetza ereduetara egokitutako arkitekturak garatzea eta Europako gomendioekin bat datozen eta ingurumenarekin errespetuzkoak diren eraikuntzako material eta sistema berriak. Hoy hemos dado luz verde también a un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Arquitectura para fomentar el estudio, la promoción y la difusión de la arquitectura y el urbanismo en el ámbito territorial de Euskadi. Además, este convenio promociona la aplicación del I+D+I en sistemas y materiales constructivos para que sean respetuosos con el medio ambiente. El Gobierno vasco se ha comprometido a incorporarlos en las promociones de vivienda nueva o rehabilitada que vaya a construir en el futuro. El convenio que hoy hemos suscrito está dotado con 720.000 euros para colaborar en cuestiones clave para el desarrollo humano sostenible, como, por ejemplo, la exploración de modelos de implantación edificatoria que aborden cuestiones como el impacto paisajístico, la accesibilidad y la movilidad, los nuevos desarrollos y el cambio climático o la relación de la vivienda con el transporte público. El desarrollo de arquitecturas adaptadas a las nuevas exigencias sociales, los distintos modelos familiares y de convivencia y nuevos sistemas y materiales constructivos alineados con las recomendaciones europeas y respetuosos con el medio ambiente. Euskadiko elikadura establezimenduen erregistro berria sortzea onartu dugu baita ere, bai eta enpresek eta establezimenduek euren jarduera ekonomikoari ekin ahal izateko derrigorrezko osasun baimena eskuratzeko prozeduren arauketa ere. Gure helburua da, osasun publikoa eta pertsonen eskubideak babestea, eta horretarako elikagaien enpresa eta establezimenduen jarduerak kontrolatzea. Aurrerantzean, elikagaien inguruko jarduera edo elikagaien harremanetan egongo diren elikagaiak, materialak eta objektuak saltzeko lokal guztiak erregistro berri horretan inskribatu beharko dira arautegi berriaren arabera. Elikagaiak ekoitzeaz, eraldatzeaz, prestatzeaz, ontziratzeaz, biltegiratzeaz, banatzeaz, garraiatzeaz eta inportatzeaz arduratzen diren establezimenduez ari gara hain zuzen ere.
Arauketa berri horrek Europako araudira egokitzeko beharrezko aldaketak sartzen ditu. Erregistroak sortzeaz gainera, honako hauek ere baditu nobedade erreglamendu honek. Bat, inskripzio bakarra eta baliozkoa ezarriko du, baldin eta elikagaien establezimenduan baldintza bere jeusten bazaie. Bi, lokal horiek egin behar dituzten administrazio izapideak argitzen eta simplifikatzen ditu. Eta hiru, erregistroko datuen publizitatea eta babesa arautzen ditu, elikagaien segurtasunari buruzko prozedurak hobetzeko. Hoy hemos aprobado también la creación del nuevo registro de establecimientos alimentarios de Euskadi y la regulación, a través de este decreto, de los procedimientos para obtener autorización sanitaria obligatoria para que las empresas y establecimientos puedan iniciar su actividad económica. Nuestro objetivo con este decreto es proteger la salud pública y los derechos de las personas a través del control de las actividades de las empresas y establecimientos alimentarios. A partir de ahora, todos los locales de actividad o venta de alimentos, materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos deberán inscribirse obligatoriamente en el nuevo registro. Nos referimos a todos aquellos establecimientos que se dediquen a la producción, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, transporte e importación de alimentos. Esta nueva regulación introduce los cambios necesarios para adecuarse a la normativa europea. Además de la creación del registro, entre sus novedades destaca la inscripción única y válida siempre que se mantengan las mismas condiciones en el establecimiento alimentario, aclara y simplifica los trámites administrativos que deben realizar estos locales y, en tercer lugar, regula también la publicidad y protección de datos del registro de cara a mejorar los procedimientos en materia de seguridad alimentaria. Bueno, eta orain jarraian, Binken Zubiria kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak aditzera emango dizue, azterlan bat Euskal Herritarron kultura ohituren eta arlo honetako iritzien inguruan. Inmediatamente, como pueden comprobar, comparece conmigo el consejero de Cultura y Política Lingüística, Binken Zubiria, y va a dar cuenta de las principales conclusiones del sociómetro realizado sobre las opiniones y hábitos de las y los vascos en materia de cultura. Sailburu, nahi duzunean. Egun on guztioi. Bueno, gaur goizean jakin duzuen bezala, azterketa soziologikoen gabineteak publiko egin du, bere 76. txostena, eta bereziki tratatzen du oraingo honetan kulturaren gaia. Ez da lehenengo aldia egiten duela, aurretik badira beste referente batzuk, eta oraingo honetan ere lan honen helburua da herritar euskaldunok kultura konsumitzerakoan eta kultura erabiltzerakoan dauzkagun irizpideak, gustuak eta kriterioak aztertzea. Gurea euskal gizartea denbora libre asko maite duen gizarte bada, bereziki baloratzen du, 10 euskaldunetatik 6 garrantzi berezia ematen dio denbora libreari, eta kultura bihurtzen da, eta da, kasu askotan, denbora libre hori betetzeko herritarrek erabiltzen dugun baliabiderik garrantzitsuenetako bat. Uste dugu beharrezkoa dela honen moduko azterketak egitea. Politika publikoak bideratzeko, eta politika publiko horiek eraginkorrak izan daitezen, beharrezkoa da, herritarrek zer pentsatzen duten, eta zer duten gustokoen, eta zergatik aztertzea, eta azterketa horretan oinarrituta politika publikoak bultzatzea. Eta orain jaso dugun eta zabaldu den soziometro honek osatu egingo du kulturaren euskal behatokitik egiten ditugun azterketen zerrenda, ezagutza hori zabalagoa eta osoagoa izan dadin. La sociedad vasca es una sociedad que estima y valora el tiempo libre. Aproximadamente 6 de cada 10 ciudadanos conceden muchísima importancia a disponer de tiempo libre y la cultura se convierte en uno de los recursos para aprovechar y disfrutar de ese tiempo libre. En ese sentido, el sociómetro 66, el número 66 que hoy se ha hecho público, adelanta que las políticas culturales deben tener una prioridad alta para el gobierno. Y hay una demanda importante de casi la mitad de los encuestados, de un 43%, que demanda
más recursos públicos para hacer más accesible el acceso a la cultura, más asequible el acceso a la cultura. El informe también valora, el informe en términos generales valora con una nota de notable los servicios públicos que la Administración vasca ofrece, y entre esos servicios destaca bien valorado el servicio de las políticas públicas en el ámbito de la cultura. Es un dato que viene también de encuestas anteriores y que en esta ocasión se mantiene. Esan dudan bezala, enkuestan aztertu diren iritziek, herritarrek emandako iritziek esaten dute Jaurlaritzak lehentasun handia eman beharko liekeela kulturaren arloan egiten diren politikei. Eta honen oinarrian dago, herritarrek kultura ulertzeko daukaten modu hori, ezta? Eta lotzen dute, eta seguruna horregatik datorren emate zaioan importantzia, lotzen dute ekonomiaren garapenarekin, herritarrek lotzen dute kultura elkar bizitzarekin, eta lotzen dute baita ere bizitza kalitatearekin. Como decía, los encuestados en este sociómetro indican que el gobierno vasco debe conceder una prioridad alta a las políticas públicas en materia de cultura. Y probablemente lo hacen porque relacionan esa preocupación por la cultura o esa actividad cultural con valores como el desarrollo económico, el desarrollo de la convivencia y la calidad de vida. Son los conceptos que inspiran a los ciudadanos cuando oyen hablar de cultura. Y existe también, y creo que es también importante destacar en este sociómetro, una valoración sobre la utilidad que la cultura tiene para la mayor parte de la sociedad vasca. Porque los ciudadanos encuestados en este sociómetro consideran que la cultura es una herramienta adecuada para mejorar en el conocimiento, para mejorar en el aprendizaje y también en el gozo o en el disfrute. No voy a entrar a detallar los datos y los porcentajes de la encuesta, creo que están a su disposición y si hubiera cualquier duda sobre ellos los podemos comentar. Preferiría casi aprovechar esta comparecencia para valorar algunos de los aspectos que se comentan en la encuesta. En este sentido, el sociómetro indica que hay una demanda por parte de la ciudadanía para que las instituciones respalden la cultura de forma clara. Y creo que este es un aspecto, desde el área que nos corresponde gestionar en el Departamento de Cultura, pues muy importante y muy positivo. No obstante, también se puede desprender de esta encuesta que una parte importante de la población considera que los recursos se deben destinar a hacer de la cultura algo más asequible. Y este es un aspecto que, sin discutir, es un aspecto sobre el que creemos que se debe hacer alguna pedagogía. Uste dugu eskari bat nabari dela, kulturari buruz ematen diren iritzi hauetan, kultura erabiltzeko eta kulturaz gozatzeko aukera horiek erabilgarriagoak eta erresagoak, irisgarriagoak izan daitezen. Baliabide gehiago jarriz horretarako. Kulturari garrantzia ematea importantzetzat jotzen dugu. Baina badago eskari honen atzean ere beste aspektu bat gure ustez zaindu beharko litzatekeena eta ia pedagogia bat egitera eraman beharko gintuzkeena. Si queremos que el tejido cultural sea saludable, debemos asumir que el trabajo de los y las creadoras necesita el apoyo de las personas que consumen cultura y que disfrutan de ella. Y creemos que ese reconocimiento pasa por su remuneración. Una cosa es que se hagan esfuerzos para que la cultura sea más accesible, pero otra que olvidemos que detrás de la cultura hay todo un mundo, todo un sector productivo y todo un mundo de creativos y creadores que deben ver reconocido su trabajo. Y creemos que la remuneración es una parte importante de ese reconocimiento. En este análisis de consumos culturales y de tendencias culturales se advierte que hay cierta ambición por la gratuidad de los contenidos culturales en todo tipo de soportes y en todo tipo de disciplinas. Y sin renunciar a que la cultura acceda a nuevos públicos y a que la cultura tenga nuevas expresiones, creemos que este es un aspecto que debemos cuidar. En ese sentido, el impulso
que los creadores en el ámbito de la literatura, del cine, de la música, del teatro o de las artes escénicas deben tener, consideramos que debe seguir siendo una de las prioridades de las políticas públicas que desarrollamos en el ámbito cultural, junto con la conservación del patrimonio, que al final es aquello que hemos heredado y que debemos transmitir a generaciones posteriores y exige un compromiso financiero y presupuestario importante. Inkestan ikusten da baita ere, kulturaren ezagutzaz edo kulturaren ulerpenaz herritarrek duten iritzia, ezta? Kultura neurria handi batean lotzen da eguneroko kontsumo pribatuekin. Jendeak ikusten du telebista ikustea, telebistaren bitartez zinea eta seriak ikustea kultura dela, irratiaren bitartez musika entzutea kultura dela, egunkarien bitartez munduaren ezagutza ukitzea kultura dela, eta hauek dira kontsumo batzuk pribatuan egiten direnak, eta gero eta gehiago doakotasun hori bilatzen dutenak. Eta zentzu honetan, garrantzitsua da azpimarratzea, errealitate badalako, kontsumo hauen atzean, soporte digital berriak daudela, euskarri digital berriak daudela, internet dagoela, eta horrek gero eta eragin handiagoa izango duela liburuen, zinearen, serien edo musikaren kontsumoan. Batez ere, eta hau indarra handiz nabari da soziometro honetan, joera hori oso nabarmena da gazteenen artean. La encuesta demuestra la importancia que los consumos privados tienen en el mundo de la cultura, entre los hábitos culturales. Hay una consideración de que la cultura es algo que hacemos a través de la televisión, cuando vemos en ella películas de cine o series de televisión, cuando escuchamos la música a través de la radio o cuando leemos periódicos o contenidos informativos a través de cualquier soporte. Y se advierte una tendencia clara para la búsqueda de un consumo gratuito de esos contenidos en cualquiera de los soportes. Esto resulta especialmente significativo en el caso de los más jóvenes. Eta honek nolabait sartzen digu lehentasun bat administrazioei, ezta? Behintzat guri. Argi dago digitalizazioaren mundu hori geratzeko etorri dela, iraultza baten aurrean gaudela, iraultza digital baten aurrean, eta gaitasuna eduki behar dugula nolabaiteko iraultza horri egokitzeko, hori gelditzeko kapaz ez gira izango eta. Orduan, garrantzitsua da gure politika kulturaletan digitalizazioaren konzeptua gure ganatzea, eta lan egiten dugun arlo guztietan garatzea digitalizazioarekin lotura daukan hori benetan erabilgarria izan dadin, hori benetan praktikoa eta posible izan dadin, baina baita ere horratzean dagoen jabetza intelektuala bermatuta gera dadin eta eduki horien sortzaileek beren rekonozimentua eduki dezaten. Cuando hablamos de la accesibilidad a esos contenidos y de la importancia de la digitalización, estamos ante un fenómeno que ha sido calificado como un tsunami cultural por la importancia que las tecnologías están teniendo en el desarrollo de los contenidos culturales y en su consumo. Es algo que ha llegado para quedarse, algo con lo que vamos a tener que convivir y que nos exige a las administraciones públicas adecuar nuestras políticas a esa realidad. Y hacerlo facilitando el desarrollo de contenidos digitales en todos los ámbitos de la cultura, facilitando también el acceso digital a esos contenidos, pero siempre facilitando y asegurando el respeto de la propiedad intelectual que existe detrás de esos contenidos y la autoría que debe ser reconocida en cualquier consumo, aunque este sea digital. Ikerketak egiten du errepaso bat disiplina ezberdinen artean, nik bat azpimarratu nahiko nuke guretzat Jaurlaritza bezala importantea delako, eta izango litzake irakurketarekin lotura duena. Irakurtzeko sortutako edukiekin lotuta dagoena. Nik uste dut, gai honen garrantziaz danok konturatuta gaudela, garrantzitsuena ez da nun irakurtzen den, ze euskarrietan irakurtzen den, baizik eta garrantzitsuena da, eta horretara bideratu berritugu gure politikak, irakurtzeko gaiak sortzera, eta irakurtzeko gai horien irisgarritasunera. Zentzu honetan, Hezkuntza Sailak planteatu du ekimen garrantzitsu bat, irakurtzeko gaitasun hori landu dezaten eta berreskuratu dezaten gure gazteenek, eta Jaurlaritzatik beste arloetatik hainbat politika bultzatzen ditugu eta bultzatuko ditugu,
irakurgaitasun hori eta irakurzaletasun hori bultzatzeko, hezkuntza sailarekin batera, kultura sailetik biblioteken bitartez eta mundu digitalaren bitartez. Garrantzitsua da, eta horrela ikusten dugu, eta nolabait badator hemen adierazten den inkesta honetan agertzen den gustu batekin, baina garrantzitsua da irakurtzeko zaletasun hori, irakurtzeko gaitasun hori berreskuratzea eta gure politika kulturalen babesean eta oinarrian jartzea. Me quiero referir finalmente a un aspecto, a una de las disciplinas, por llamarlo de alguna manera, que se analizan en esta encuesta que estudia los hábitos culturales, y es el referido a la lectura. Más allá del libro, del mundo editorial, el hábito por la lectura y la importancia que este hábito tiene pues, para el conocimiento de la realidad y para su comprensión. Es uno de los elementos que está en la base de las políticas que desde el Gobierno se van a impulsar tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la cultura. Ahí tenemos el plan que desde el Departamento de Educación se ha puesto en marcha para facilitar la capacidad comprensiva de nuestros estudiantes más jóvenes, y debemos acompañar este esfuerzo del sistema educativo desde el ámbito de la cultura a través de la red de bibliotecas que tenemos, a través de la adquisición de contenidos en formato libro, en formato digital para esas bibliotecas, a través de convertir las bibliotecas en lugares donde se fomente la lectura, porque consideramos que dentro de las políticas culturales, coincidiendo de alguna forma con el interés y el gusto que la ciudadanía manifiesta en la lectura, pues consideramos que el recuperar esa afición por la lectura, ese gusto por la lectura y esa capacidad comprensiva de la lectura debe ser uno de los fundamentos de nuestras políticas culturales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako salpen guztiagatik. Bueno, eta orain, ohikoa denez, galdera erantzunen txandari egingo diogu. Sí, yo quería preguntarle sobre esa reclamación que se observa en la encuesta, hacer más accesible el acceso a la cultura. Ha comentado que la prioridad del Gobierno es la de apoyar a los creadores, el tema de los sueldos, pero eso es incompatible con tomar medidas que puedan hacer más asequible. No sé si está pensando algo en el departamento para... No es incompatible, pero a veces las políticas públicas exigen una priorización. El Gobierno no renuncia a la búsqueda, a la captación de nuevos usuarios de la cultura, de nuevos públicos, pero consideramos que en una política cultural la prioridad en estos momentos debe estar en el apoyo y el reconocimiento a los creadores. Lehentasuna beraz sortzaileek izan behar dute. Bai, ez diogu uko egiten kulturaren eta arteen disiplina ezberdinen bitartez publiko berriengana iristeari. Baina uste dugu publiko horiek edukiak behar dituztela edo zein soportetan, eta gainera ahalegin egin behar dugu interesgarri egingo diren eduki horiek gure herritik sortuak izan daitezen, eta zentzu horretan nonbait lehentasunak jartzekotan uste dugu lehentasun horrek egon behar duela sortzaileen inguruan. Ezagutu behar ditugu prozesu kreatibo horiek, eta oso gertu egon behar dugu kultura sortzen duten pertsona, talde eta erakunde horiengatik. Yo quería preguntar al señor Erkoreka por la investidura de Joaquim Torra. Ha oído su discurso, ¿con qué perspectiva ve esta nueva etapa en clave de la retirada del 155? Si esta retirada va a poder ser estable, bueno, visto que hay también una reunión Rajoy-Rivera para el jueves, se está pidiendo que se siga aplicando el 155, y hoy mismo ha habido una reunión también Rajoy-Sánchez hablando de una respuesta pactada y proporcional. Bueno, puedo decirles en primer lugar que el Lehendakari ayer se puso en comunicación con Quim Torra y le remitió un mensaje de felicitación expresándole el deseo del Gobierno vasco de que puedan, a partir de este momento, iniciar una nueva etapa en la vida política catalana, recuperando la vía del diálogo y del acuerdo en el ámbito político y en el ámbito institucional, ¿no? También ha expresado la disposición del Gobierno vasco a retomar la agenda de contactos y de colaboración sectorial que existió entre ambos ejecutivos, entre Cataluña y Euskadi, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ¿no? Bueno, la lectura que nosotros hacemos del artículo 155 de la Constitución y de la resolución en concreto del Senado que determinó su aplicación para Cataluña es que una vez que se constituya el Gobierno, pues la aplicación del
del 155 se levanta y desaparece definitivamente. No acabamos de entender, ni desde luego compartimos en absoluto las lecturas e interpretaciones que de esa disposición se hace por parte de otras formaciones políticas, señaladamente por parte de Ciudadanos, que no sabemos a santo de qué plantea aquí una lectura y una aplicación de esa resolución distinta a la que resulta de la aplicación de la legalidad, ¿no? Por lo demás, hombre, no vamos a ser agoreros con respecto a lo que pueda deparar el futuro, ¿no? Yo creo que es mejor ser optimista y, sobre todo, subrayar lo que de importante y de dato positivo tiene el hecho de que se pueda constituir un ejecutivo, sí, fruto ahora de una mayoría parlamentaria innegable que nadie pone en cuestión en Cataluña, fruto también de unas elecciones recientemente celebradas, y que sea posible abrir una nueva etapa en la que, como antes señalaba, se pueda recuperar la vía del diálogo y del acuerdo, tanto en la vía política como en el mundo institucional, ¿no? Artikulua altxatzea. Bueno, guk senatuak bere garaian hartutako erabakiaren inguruan egiten dugun irakurketa eta interpretazioa horixe da. Behin gobernu berria Katalunian sortu eta eratu ezkero, aplikazio hori bazterrean utzi behar dela, eta 155. Artikuluak ez duela ja paperik eta joko esparrurik Katalunian. Ez dugu bat egiten kontrako interpretazioa edo irakurketa egiten dutenekin, eta ez dugu ulertzen zertara datorren orain defendatzea 155. Artikuluaren aplikazioarekin jarraitu behar dela esaten dutenen jarrera. Argi dago, senatuak erabakitakoa ez dela hori, eta beraz, orain behin gobernua eratu ezkero, hori bazterrean utzi beharko litzateke. Bestalde batetik, berresten dut, lehendakariak atzo bertan president berriari bere zorion mezua bialdu ziola, eta erakutsi ziola baita ere gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren jarrera baikorra, orain kontutan izanik garai berri bat hasten dela Kataluniako politikan, eta garai berri horren baitan posible izango dela, nolabait edo beste, elkarrizketaren eta akordioaren bidea berreskuratzea, bai maila politikoan, bai maila instituzionalean. Eta posible izango dela baita ere, bi ejekutiboen artean 155. Artikuluaren aplikazioan baino lehenago zegoen elkar lan dinamika berreskuratzea posible izango dela orain. Se ha comentado que no quiere ser agoreros, pero el hecho de que el nuevo presidente haya dicho que quiere restituir al gobierno de Puigdemont, haya hablado también de Trapero como restitución, ¿cree que puede conllevar de nuevo una etapa de confrontación o cree que eso ya está superado? Hombre, acabo de insistir en el deseo que expresa el gobierno vasco de que sea posible recuperar una vía de diálogo y de acuerdo, ¿no?, en el mundo político y en el mundo institucional, ¿no? Esa es la expectativa que ahora tiene el gobierno vasco, también, insisto, de cara a retomar posibles ámbitos de cooperación que han existido entre ambos ejecutivos en muchos ámbitos sectoriales antes de que procediera la aplicación del 155. Por tanto, insisto, la visión del gobierno vasco en este momento es más positiva con respecto a lo que de positivo tiene el hecho de que se abra un nuevo escenario en la vía política de Cataluña y se dé una nueva oportunidad, ¿no?, al entendimiento, al acuerdo y a la posibilidad de instaurar una vía política normalizada, ¿no? El señor Rajoy y el señor Sánchez del Partido Socialista han llegado a la conclusión de que las manifestaciones del señor Torra son xenófobas y frentistas. ¿Comparte ese análisis después de haber escuchado las dos intervenciones del presidente de Cataluña? Yo no he escuchado íntegramente sus intervenciones en el Parlamento, no las he escuchado. En cualquier caso, los ecos que me han llegado de su intervención y los pasajes que he podido percibir a través de los medios de comunicación ponen de manifiesto que si en algún momento en el pasado hizo algún pronunciamiento que pudiera sobrepasar las líneas de lo admisible en el mundo político, de lo correcto en el ámbito político, pues que pedía disculpas por ello. Por tanto, es lo único que sobre ese particular he percibido de su discurso oficial en la Cámara, tanto el sábado como el lunes. Por tanto, a partir de ahí,
pues poco más podemos hacer. Y, por supuesto, respetamos las calificaciones que otros actores puedan hacer con respecto a la trayectoria y el perfil político tanto de este actor como de cualquier otro. Así que nosotros no vamos a entrar a enjuiciar lo que otros actores políticos dicen a propósito del presidente y de la personalidad del nuevo presidente de Cataluña. Nosotros expresamos nuestro más profundo respeto, creemos que es una persona elegida con arreglo a los procedimientos legalmente previstos, en el lugar en el que tiene que producirse el nombramiento o la investidura del presidente de Cataluña y a través de los mecanismos reglamentariamente previstos para esa finalidad, que es una persona que está en pleno ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos y desde ese punto de vista pues expresamos nuestro respeto institucional, ¿no? Si en el futuro hay motivos para que no lo haya, pues existirán. Pero Respecto a que se vuelva a la vía del diálogo, ¿entraría el retirar la prisión a los políticos que ahora están en la cárcel? bueno, ese es un escenario, digamos, distinto al estrictamente político, ¿no? Por tanto, los actores que tienen que tomar decisiones, los que tienen que mover ficha para poder alcanzar acuerdos no son estrictamente políticos, son más bien del ámbito judicial y, por tanto, en fin, esa expectativa, pues el Gobierno la plasma, la materializa en este momento, sobre todo en lo que pueden hacer y cabe esperar que hagan los actores políticos que abren una nueva fase, una nueva etapa, ¿no? En esa misma reunión se ha llegado al acuerdo de prolongar la intervención de las cuentas que a través del Fondo de Liquidez Autonómica traslada al Gobierno Central a la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo valora esta decisión política? Bueno, las cuentas de la Generalitat de Cataluña estaban intervenidas a través del Fondo de Liquidez Autonómica desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Un control, una intervención que se intensificó, si no me equivoco, en verano del año pasado, allá por el mes de julio, agosto, no recuerdo, a través de una orden, una disposición que establecía controles semanales cuando hasta aquel momento habían sido mensuales, ¿no? Yo creo que si se restablece la normalidad, lo lógico sería que se restableciera la normalidad y la confianza en todos los ámbitos, ¿no? Y que lo que tenga que producirse a partir de ahora, pues se producirá en función de las actuaciones de unos y otros, ¿no? Y que no se puede enjuiciar lo que vaya a ser la actuación de una institución en función de lo que de la interpretación que en fin, determinados pronunciamientos ahora en el momento inicial puede hacerse, ¿no? Hay que esperar a que se produzcan las actuaciones y en su caso después, pues si hay razones suficientes se actuará con arreglo a la ley. Pero yo creo que en este momento lo lógico sería restablecer la normalidad de la relación y si antes había un control, una intervención de las cuentas de Cataluña, al igual que la que existe con otras comunidades autónomas también intervenidas a través del Fondo de Liquidez Autonómica, pues se debería restablecer una normalidad, pero una normalidad a todos los efectos, ¿no? Y establecer un régimen singular para Cataluña excepcional, más allá del control establecido con respecto a las comunidades autónomas que gozan del mismo sistema de financiación avalado o respaldado por el Estado, pues sería una anomalía, ¿no? Badu asmori joteko torraren kargu hartze ekitaldira? Barkatu? Lehendakariak asmorik ote duen kargu hartze ekitaldira joteko? Bueno, oraindik ez dugu gonbidapenik jaso eta ez dugu ezta ere horri buruz erabakirik hartu. Beraz, zer gutxi izan dezaket gaurkoz behintzat horren inguruan, Bestetik ez dakit ere gaur mahai gainean izan duzuen Andoni Unzalu turismo saileko gabinete buruak bere liburua dela eta itxura denez Jaurlaritza barruan sortutako egonezina dela eta aztertu duzue gaia, erabakiren bat hartu da, lehendakaria berak ere parte hartu duela jakin dugu. Gaurko Jaurlaritza bileran ez diogu ezta minutu bat ere gai horri dedikatu, ezta minutu bat bera ere, beraz egonezina sortu badu, egonezin hori ez da islatu Jaurlaritza bileran, eta ez denez horri buruz itxik egin, ez da erabakirik hartu ere, komunikatzeko modukorik izan daitekenik. Berez, ezer gutxi esan dezakete horren inguruan. ¿Pero valora el Gobierno vasco convocar la Comisión de Ética para tratar este tema? Bueno, la Comisión de Ética Pública procede solamente cuando alguien impulsa su actuación. Tiene que existir una denuncia o tiene que haber una consulta formulada por la propia persona que se enfrenta a un dilema ético, el propio cargo público que se enfrenta a un dilema ético y quiere recabar el apoyo y la asistencia de la Comisión de Ética Pública, ¿no? Hasta la fecha nada de esto se ha producido, por tanto el Gobierno como tal pues no tiene previsto impulsar nada de esto. En cualquier caso, yo que presido la Comisión Ética les puedo decir que si alguien da ese paso, pues pondremos en marcha el procedimiento oportuno, ¿no?
Tampoco sé si en este caso estamos ante un caso susceptible de análisis ante la Comisión Ética, teniendo en cuenta sobre todo que la Comisión de Ética Pública actúa con arreglo a los principios y conductas recogidos en el Código Ético y de Conducta, aprobado formalmente por el Gobierno vasco, ¿no? Y no es una actuación, la de la Comisión de Ética Pública, abstracta, que evalúa con carácter general la conducta de los cargos públicos desde parámetros genéricamente éticos, sino que contrasta esas conductas y esos comportamientos con los valores y con los principios y conductas recogidos en concreto en el Código de Ética Pública, y tampoco sé si estamos ante una conducta susceptible de ser encuadrada en las conductas prohibidas o impulsadas en el Código de Ética Pública. No lo sé, insisto, sencillamente no lo sé, ¿no? Se cumple mañana un mes del requerimiento de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del requerimiento al Gobierno Central para que convocara a la Comisión Mixta de Transferencias, en este caso para proceder a la transferencia de 2 líneas ferroviarias muy pequeñitas. Quería saber si ha habido algún tipo de respuesta, algún tipo de movimiento por parte de la vicepresidenta del Gobierno de cara a convocar esta reunión, o si han mantenido ustedes algún tipo de contacto durante estas últimas 4 semanas. Pues no ha habido ni respuesta ni contacto de ningún tipo que pueda dar satisfacción a ese requerimiento que hemos formulado, lo que concluye que falta solamente un mes, ¿no? Antes eran 2, ahora ya ha transcurrido 1, solamente queda un mes para que el Gobierno vasco, con arreglo a lo previsto en la ley y siguiendo su clara determinación en esta materia, pues emprenda la acción judicial correspondiente, ¿no? Aurrera egiteko asmoa duzuen, hilabete eskas, uste duzu akordiorako aukerarik badagoela edo ja ikusten duzue ez dela aukera? Bueno, hilabete luzea da oraindik, hilabete oso batean, erantzunak eman daitezke nahikoak inolako zalantzarik gabe erantzunak emateko aukera badaude eta posibilitateak ez ditugu ukatuko, bakarrik esan dezaket gaur arte. Kontuan izan da 2 hilabeteko epea geneukala, hilabete agortu dela dagoeneko, hilabete honetan ez dugula erantzunik izan, eta hemendik aurrera hilabete bakarrik falta dela. Eta bai esan dezaket, eta bai estatu dezaket, gobernuak, Eusko Jaurlaritzak argi daukala, erantzunik jasotzen ez badu, auzitegietara joko duela, bere planteamenduarekin joaz, ezta? Yo quería preguntarle, se ha conocido esta mañana que el próximo año Vitoria va a coger la Final Four de baloncesto. Entonces, no sé cómo valora esta decisión, Gobierno vasco. Bueno, efectivamente, hace escasamente una hora ha anunciado la Euroliga de baloncesto que la próxima Final Four, dentro de un año más o menos, se jugará en Vitoria. Bueno, nosotros consideramos, el Gobierno ha participado junto a la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria en el impulso a esta candidatura y que consideramos que va a ser un acontecimiento muy importante para Vitoria, para Álava y para todo el País Vasco. Yo creo que una forma de entender la importancia del evento es que lo pongamos en el contexto de las ciudades que antes que Vitoria-Gasteiz han recibido esta Final Four. Y en la lista, bueno, el próximo domingo se jugarán los últimos partidos en Belgrado, pero en esta lista figuran Estambul, Berlín, Madrid, Milán, Londres, Barcelona, París, Atenas, Praga. Creo que es la primera ciudad que no correspondería a esa primera división que acoge un acontecimiento como la Final Four, ¿no? Creo que eso habla, creo que habla de la importancia que tiene contar con un equipo como el Baskonia en esa competición, y creo que habla también de la capacidad que Euskadi ha demostrado para organizar eventos culturales y deportivos del primer nivel, pues esta última temporada, ¿no? Por lo tanto, considero, en nombre del Gobierno, que estamos ante una noticia muy importante. Las administraciones públicas hacen un esfuerzo importante para atraer este tipo de eventos, y para que todo resulte bien hace falta, además del impulso de las instituciones, la colaboración y el compromiso de los agentes económicos, culturales y sociales de las ciudades y del territorio para que todo salga bien. En otras ocasiones han salido bien y estoy seguro de que el año que viene también saldrán bien y serán un buen aliciente, por una parte, para que la riqueza económica que un evento de esas características pueda traer sea compartida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, pero también para que proyectemos una imagen internacional de lo que somos, pues un país abierto y respetuoso,
y también de la afición al deporte y especialmente al baloncesto que existe en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Por lo tanto, nos gustaría que lo que quede de este viaje sea que Vitoria-Gasteiz es una capital del baloncesto y es también una capital del respeto. Bai, Jaurlaritzak garrantzi handia ematen dio izendapen honi. Eusko Jaurlaritzak Arabako Foru Aldundiarekin eta Gasteizko Udalarekin batera lan egin du, erabaki hau posible izan zedin. Uste dut garrantzitsua izan dela puntu honetara iristeko Europako mailarik altueneko lehiaketa honetan Baskondeiren moduko talde bat lehian egoteak. Eta uste dut ona dela baita ere begiratzea ze hiriburuk hartu duten lehenago honen moduko final bat, ezta? Eta zerrendari begiratzen badiogu ikusiko dugu ikusten ditugun izenen artean daude Belgrado, Estambul, Berlin, Madrid, Milan, London, Barcelona, Paris, Atenas edo Praga. Maila horretan ipiniko du Europako saskibaloiak Gasteiz gure hiria, ezta? Ahalegin honetan baliapideak eta ahalegin handiak ipini ditugu erakundeok, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Foru Aldundiak eta bai Gasteizko Udalak, eta orain behar dana da, hau ondo atera dadin, gizarte osoaren bultzada eta batez ere, agente ekonomiko eta gizarte agenteak diren guztiena, ezta? Beste batzuetan gauzak ondo atera diren bezala, oraingo honetan ere horrela izan dadin. Eta uste dut aukera ematen digula, herri bezala, kanpora gure irudia proiektatzeko, errespetuari lotutako herri baten irudia, herri ireki bat eta moderno bat, eta uste dut ekitaldi honek ekarriko dituen abantaila ekonomikoak, gainera ez direla bakarrik Gasteizerako edo Arabarako izango, uste dut Euskadi osorako izango direla, eta horregatik parte hartzen du proiektu honetan Eusko Jaurlaritzak. ¿Cuál es la aportación del gobierno vasco para conseguir esta final? Si es una aportación, entiendo que dinero, ¿cuánta pasta? No tenemos, creo que todavía no están cerradas las cifras. Estábamos en una fase de compromiso con la Euroliga para traer el evento y bueno, es reciente, de hace una hora, el cierre de ese compromiso. Hace falta que desarrollemos ahora los anexos correspondientes. Y en segundo lugar, como este anuncio se superpone también con la resaca de la celebración de la final europea de rugby, ¿qué valoración realiza de la decisión tomada por los hoteles, fundamentalmente en Bilbao, de duplicar e incluso triplicar el precio de las habitaciones, que está provocando ya reacciones críticas por parte de algunas instituciones? ¿Qué puede hacer el gobierno vasco y qué piensa usted al respecto? Bueno, decía que el traer un evento de estas características a Euskadi es la consecuencia del esfuerzo que las instituciones hacemos, ¿no? Pero para que esto salga bien hace falta que los agentes económicos y sociales acompañen a las instituciones en su organización, en su desarrollo y en su ejecución. Una vez, después de haber conseguido que que la Final Four de la Euroliga de baloncesto venga a Gasteiz el año que viene, creo que ahora tenemos que comprometernos todos, instituciones, hoteles, hosteleros, comerciantes, para que esto discurra bien. Y hay un dicho, ¿no?, que dice que la avaricia puede romper el saco. Pues creo que deberíamos tener cuidado para que no nos suceda esto y para que este apoyo que desde las instituciones demos a un evento de estas características se convierta en una inversión de futuro, para que ese país que se muestra atractivo para traer eventos de este nivel siga confiando en el país, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi, atornazte arte.